Satnam, una pequeña conferencia dentro del curso de Relaciones Auténticas, tal como habíamos hablado en alguna de las clases. Una de mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adugraname, Jagadugraname, Satugraname, Siddhigurudeve Name. Adugraname, Jagadugraname, Satugraname, Siddhigurudeve Name. Adugraname, Jagadugraname, Satugraname, Siddhigurudeve Name. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Relaciones Auténticas establece la forma verdadera de vivir en armonía, de vivir en Dharma, según la ley de la inocencia del ser, que toma una identidad egoica, una personalidad, para vivir una existencia humana. Por lo tanto, tenemos lo que es la identidad, que conocemos más como personalidad y que después deriva en un tipo u otro de persona y diferentes variedades de personajes que configuran nuestra propia vida o la vida de los otros, de nuestras relaciones. En nuestra propia vida tenemos diferentes etapas donde vivimos diferentes identidades y personajes, la identidad del bebé, la identidad del niño, la identidad del adolescente, la identidad del adulto, de la persona mayor. En cada etapa esa identidad se manifiesta de una manera diferente. Por lo tanto, hay una relación diferente entre esa identidad que en ese momento nos identificamos como que somos, con la identidad de otros que igualmente están identificándose con su propia identidad. En la ciencia del yoga, en el camino del yoga, se habla de que esa identidad es una identidad asumida como un traje que se toma al nacer. Por lo tanto, la identidad verdadera es la no identidad. Y ahí tenemos una relación entre lo que sería la identidad y la no identidad. Cosa que no nos cuesta entender. No podemos entender la no identidad, porque estamos sujetos a la identificación y al apego de todo esto que configura la identidad, que es el pensar, el sentir y el dominio de los sentidos que nos unen al mundo y que afectan nuestra mente. Cuando dejamos de pensar, dejamos de proyectar y experimentamos el vacío, el shunya, y experimentamos por lo tanto la no identidad. Y podemos experimentar la esencia. Para experimentar esa esencia y esa no identidad tenemos que aprender y practicar la tecnología de la meditación y entrar en su proceso, en sus diferentes etapas de desarrollo. El principiante en la meditación no es igual que el
que lleva ya años experimentando y investigando. En el principio lo que haces es limpiar el subconsciente, el ruido y la interferencia que te impide ser consciente. Darte cuenta de todos esos contenidos de la mente. Y darte cuenta del propio apego a los contenidos de la mente. Conforme vas adquiriendo esa conciencia, vas adquiriendo la desvinculación y el simple testimonio o testigo de lo que sucede desde el espejo de la conciencia. Como una experiencia, no como un concepto más, que sería otro pensamiento o contenido de la mente. Esa experiencia puede llegar o no puede llegar en un momento u otro. Pero eso es lo que describe la enseñanza sobre la meditación y sobre las posibilidades de experimentar la no identidad o el vacío y tener una capacidad de altitud para ir cambiando las actitudes en las identidades que están proyectando constantemente todo tipo de pensamientos y emociones que inevitablemente derivan en acciones. Por eso tenemos Guru Nanak que nos dice Karmi apo apani ke nere ke dure, y que Yogi Bhajan traduce como tus propias acciones decidirán si estás cerca de la suerte de Dios y del infinito o si estás lejos de Dios y cerca de tu mala suerte. Quien está cerca y quien está lejos depende de tu karma, de tu propio karma. Karma son las acciones que realizaste en el pasado, en otras vidas o en esta propia vida. Y esas acciones tienen unas reacciones. Aquellos que se han identificado a sí mismos meditativamente y que han hecho esta dura labor, ese karma yoga, esa labor de meditar y de investigar qué hay detrás de la identidad, qué es lo que sostiene la identidad y qué es ese vacío y no identidad, esa esencia, se describe en la línea del Japji, en el último Pauri, Jininam Dhyaya Gai Masakatagal, Nanakete Mukuchale Keti Chutinal. Nanak, aquellos son libres y liberados y son luminosos y bellos. Aquellos que han identificado a sí mismos, han encontrado su verdadera identidad a través del vichara, la investigación del ser, a través de la meditación, del esfuerzo y el tapasya que la sadhana nos indica. Por lo tanto, nos volvemos esclavos de la identidad, porque no entendemos la no identidad. Hay esclavitud a la personalidad, creyendo erróneamente que es la verdadera identidad, que es tu identidad. Pero es una identidad que, como observamos desde la inteligencia, va cambiando en cada una de las etapas de la vida. Es totalmente variable. ¿Qué es aquello que es inmutable? El testigo, la conciencia que observa todo ese movimiento. Por eso la era de Acuario es la era de la conciencia. Cuán consciente y alerta estás. Cuán consciente y alerta estás de todo lo que tú eres, de lo que no eres, de todo lo que sucede en la mente, lo que sucede en el cuerpo, y ampliando y expandiendo esa percepción hacia lo que sucede en el espíritu. Los neurosis, los miedos, los traumas, los complejos pueden ser una gran lista de nuestra personalidad creada en Kali Yuga desde una infancia donde hemos estado rodeados de personas no yogis, personas que no tenían el conocimiento y la bendición del maestro espiritual, del gurú. Esa gran lista
es inevitable posiblemente en los nacidos en familias no yogis y en Kali Yuga. Pero lo que Yogi Berra nos indica es que aunque tengamos que llevar esa bolsa de basura y apeste, tengamos quizás la oportunidad en algún momento a través de la meditación de ir vaciándola y soltándola. Pero que sobre todo el gran milagro que él nos indica es el que no incluyamos en esa lista a nosotros mismos, que podamos adquirir la altitud que nos da la meditación para crear la desvinculación con la lista de neurosis, traumas complejos que pertenecen a una personalidad impermanente y que perecerá. Por lo tanto, hay una naturaleza en nosotros que perece y otra que es imperecedera. Y a través de la tecnología del Kundalini Yoga despertamos la conciencia para discernir cuál es cuál. Y si hay que apegarse a esa identidad imperecedera, inmortal, que está llena de virtudes, de compasión, del amor infinito que trae prosperidad y buena suerte a esa otra identidad que la identidad finita, para que sea guiada en el camino del Dharma, el camino que está alineado con el alma. Sat Nam.